Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. En este programa tenemos como novedad que nuestro invitado no es un abogado. Para nosotros es muy significativo que a un podcast cuyo nombre, Crimen y Castigo, evoca una de las joyas de la literatura universal, concurra hoy un escritor colombiano que en su más reciente obra, lanzada en la pasada Feria del Libro, describe cómo se entretejen los hilos de esa enmarañada tela de araña que conforma nuestro sistema de justicia penal. El libro al que hacemos referencia se llama Recuperar tu nombre, y su autor es Juan Álvarez, cuyo padre, una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a formarse para poner sus conocimientos y experiencia al servicio de lo público, terminó vinculado a un proceso penal en el que, aparte de lo puramente jurídico, parece haberse librado una compleja batalla política en la cual solo ha sido un peón de ajedrez, según relata Juan en su libro. Con esta introducción queda claro que nuestro invitado es el escritor Juan Álvarez. Su primera novela fue Candidatos Muertos y la segunda se llama La ruidosa marcha de los mudos. En su producción literaria figuran también un libro de cuentos, Nunca te quise dar en la jeta, Javier, y uno de ensayos, Insulto, breve historia de la ofensa en Colombia. En el 2010 recibió el premio de ensayo Revista Iberoamericana y en el 2015 fue finalista del premio Espartaco a Mejor Novela Histórica. Es máster en Bellas Artes del Departamento Bilingüe de Creación Literaria de la Universidad de Texas en El Paso, PhD del Departamento de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas de la Universidad de Columbia en Nueva York y actualmente es el coordinador de la línea de investigación en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. No puedo creer que esté en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado. Valentina, Camilo, Yesid, muchas gracias por la invitación. De verdad me conmueve mucho. Juan. Valentina. A mí me inquieta mucho también tu presencia porque creo que desde que empezamos este podcast teníamos una intención de conectar el derecho penal con la vida de la gente y creo que a través de las artes y de la literatura son sin duda uno de esos caminos. Y para empezar yo quisiera que nos contaras tú cómo encontraste esa conexión y cómo la expresas en tu obra. Sí, bueno, como quizás valga la pena rápidamente contar, pues este es un libro de no ficción en el que yo cuento mi experiencia personal del problema en el que se metió mi padre, un problema penal. Yo crecí con mis padres funcionarios públicos y siempre más o menos sabía lo que era la Procuraduría y la Contraloría, y eran como entidades que pues uno sabía que estaban vigilando, pero no producían miedo. Pero cuando siempre aparecía el problema de la fiscalía, era como que sí, era como, uy, este sí es un problema. Y esos problemas nunca estuvieron cerca de mi casa, pero cuando apareció que duró muchos años ahí como una cosa como latente, pendiente, pues bueno, fue creciendo. Y yo creo que la conexión, Valentina, pues es esa, que yo en un punto descubrí que esto crecía, esto se volvía muy serio. Esto terminó con mi padre en una detención preventiva de 6 meses. Esa detención, yo cuento en el libro, le destruyó su vida pública y laboral porque le destruyó su nombre. Es un proceso en curso y ustedes como abogados sabrán pues lo delicado que es estar publicando esto y hablando de esto cuando hay un proceso judicial que no ha concluido. Pero bueno, todas esas cosas también me animaron un poco a arriesgarme desde este lenguaje que yo manejo, que es el lenguaje artístico. Y al final yo creo que uno a veces le pasan cosas en la vida para entender de manera social y pública qué significan. Y en el fondo pues este libro cuenta una historia íntima y personal, pero también quiere ser una versión, un entramado, una reflexión sobre pues una cosa más grande y más amplia que yo creo que es muy pertinente para lo que a ustedes les interesa en este podcast, que es un poco la relación de los ciudadanos, ¿no? La relación de miedo, la relación de confusión, la relación también de esperanza, de justicia que los ciudadanos tenemos con este universo del derecho penal. Juan, bueno, es difícil hablar de un libro sin hacer spoilers. No, hagámoslo todo el que sea necesario porque ¿qué le vamos a hacer? Sí. Trataré de no. De hecho, lo primero que debería decir es que es un libro absolutamente recomendado. Su lectura es deliciosa. Gracias, Camilo. Pero, claro, si uno se acerca al libro empieza como una cosa y termina como otra. Y esa es un poco la experiencia. La experiencia es el acercamiento desde 2 puntos de vista al derecho penal. Tú empiezas hablando como periodista, acercándote al feminicidio de una compañera tuya del liceo, y termina esto
entretejiéndose casi como una ficción sin serlo, encontrándose con el protagonista de quien iba a ser ese primer relato en tu propio relato. Aquí hay dos acercamientos al derecho penal. No diría que como desde el punto de vista de las víctimas y desde el punto de vista de quién es procesado, porque en tu libro uno puede intuir que la persona procesada puede ser víctima en el proceso penal, pero sí son dos enfoques diferentes. ¿Cómo viste tú, desde el punto de vista del ciudadano, no del abogado, esos dos enfoques? El acercarte a una historia de un feminicidio y cómo estar dentro de un proceso penal. Sí, me interesa mucho eso que observas, Camilo, porque yo no quería hacer una historia solo sobre nuestro caso, solo sobre nosotros mismos, en parte porque además así no la experimenté yo. Yo genuinamente, como tengo como el archivo para probarlo, me estaba tentando y acercando a este universo antes de que lo que le pasó a mi padre se calentara. Yo nunca había hecho no ficción de largo aliento, nunca había hecho este tipo de periodismo de investigación y lo estaba un poco tentando, empezando a hacerlo con el caso del feminicidio de mi amiga, y me ocurrió una cosa que me parece que es como una piedra angular de la experiencia periodística, y es que esta familia víctima del feminicidio de mi amiga del colegio no quería hablar o no quería decir en público todo lo que pensaba, pero a mí en privado me lo contaban todo. Entonces yo estaba como en esta paradoja de escucharlos, pero tener también la instrucción de parte de ellos de no hacer nada con ese material. Y ese no hacer nada con ese material, ese guardar silencio, pues yo lo interpretaba de una forma que luego me di cuenta que no era del todo acertada. Es decir, ellos me pedían que yo no hiciera público lo que me contaban, pero no significa que no estuviera pasando cosas con su historia. Y luego en contraste con la mía personal, pues yo creo que hay una cosa que a mí me pareció muy valiosa un poco para la estructura del libro, y es que yo creo que uno, si tiende a pensar que está desencantado, digamos, de la justicia por su propia experiencia o lo que sea, uno tiende a contar una sola cosa, y yo creo que la gracia del contraste en el libro entre empezar en este feminicidio y luego terminar en otras cosas, es que en parte esto fue un caso de éxito, si quieren, en la persecución penal, en la medida en que al culpable, al responsable intelectual lo encontraron, a los responsables materiales también, y hubo un proceso, un juicio y una condena, pero también fue muy fuerte descubrir que esas condenas severas a unos buenos años de prisión tampoco significan mucho, ¿no? Para una familia a la que le han asesinado a su hija, ¿no? También producen ansiedad, también producen la idea de que, bueno, este man va a estar guardado 36 años, que se convierten en 12, 17, empieza a salir. Es como unos tiempos como difíciles de definir uno, ¿no? ¿Qué es lo que la familia siente y experimenta? Entonces ese contraste entre dos historias como de éxito, si quieres, de la justicia y del proceso penal, y también un poco de abuso y de no éxito, si quieres, en el caso nuestro, pues me parecía como un contraste complementario importante, ¿no? Para no contar una sola versión un poco maniquea. Y bueno, también el spoiler que haces, sí, me parece muy importante. En el caso del feminicidio de mi amiga, el autor intelectual era en ese momento en el que lo detienen y lo arrestan, no en el momento del crimen, lo cual siempre me ha parecido una cosa para discutir, un servidor público, porque era un concejal. Entonces él termina detenido en el patio R, que son los reclusión especial, pero él estaba en el R1, que es el de condenados, y mi papá estaba en el R2 de sindicados, y este sujeto, pues como yo había estado en contacto con él años antes, tratando de entrevistarlo, se entera de que mi padre está detenido, él lo conoce, sabe que, imagina que yo voy a ir a visitar, entonces me empieza a buscar y terminamos encontrándonos en una reja, en una separación entre los dos patios. Y eso para mí también fue muy fuerte emocionalmente, ¿no? Porque para mí fue como un cruce de estas dos historias, y en algún punto cuando empecé a escribir el libro dije, bueno, esta escena pues no puedo omitirla, y ahí están las cosas. Me llama mucho la atención la referencia que haces al éxito del proceso penal, porque lo pones en contraste con una reacción posterior, y suelen ser dos reacciones muy frecuentes cuando se comete un delito. La petición de la gente de que se haga justicia, que es al comienzo muy impulsiva y muy derivada pues, del instinto de venganza, y después el momento reflexivo en el que uno se pregunta, bueno, ¿y esto realmente qué sentido tuvo y para qué va a servir? Que es lo que decías tú, pues sí, condenada a una persona a no sé cuántos años de prisión, y en qué modificó eso la situación de la familia, de las víctimas, y si se quiere también en qué sentido altera el funcionamiento de la sociedad. Por eso me gustaría preguntarte qué tan diferente es tu perspectiva, la perspectiva que tenías del derecho penal o de la fiscalía cuando pensabas escribir sobre el feminicidio de tu amiga, y la perspectiva que tienes ahora cuando el relato se centró en hechos que terminaron afectando tu entorno familiar. Sí, pues yo creo que lo que ocurre es que
yo apenas estaba empezando, digamos, yo no tenía una cosa muy construida y esa historia del feminicidio de mi amiga pues es más bien un abandono. En mi experiencia personal como periodista realmente fue como que la abandoné y también un poco en el libro, ¿no? Eso es lo que se cuenta, ¿no? Que uno entró ahí y lo terminó abandonando. Yo creo que mi experiencia con este universo en el que ustedes están involucrados, aunque involucrados no es el verbo, pero es un verbo que resuena, es muy de la cultura popular, ¿no? Yo creo que hay una cierta fascinación, no sé si ustedes lo tienen claro, por las películas en donde hay un juicio. O sea, eso es una cosa como, no quiero decir un cliché, sino más bien como un lugar de encuentro. Y a mí me parecía muy extraño cuando yo era chiquito que a mi mamá estas películas le fascinaban. A mi mamá las películas de juicio le fascinaban y por lo tanto yo llegué a ver muchas desde muy pequeño. Y hay algo ahí como en ese dialéctica del tribunal. Y luego, ahora que estoy involucrado en un asunto de estos, investigándolo, yendo a audiencias, insisto, el juicio de mi padre sigue en curso, esas audiencias tienen una cantidad de tiempos muertos, hay una cantidad de cosas tan aburridas, hay toda esta dialéctica del interrogatorio y el contrainterrogatorio que es como tan tramposa a veces, se siente tramposa, porque uno un poco está ahí detrás pensando, bueno, están buscando la verdad, y luego es como objeción, 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 pero no me deja hablar, y todo entra en una maraña como tan difícil que sí, que mi experiencia es como ahora un poco desencantada. Ahora, yo creo que un poco lo que hace en el libro también, esa primera historia, es un poco empezar a empapar al lector de unos elementos y de unas nociones y de una conciencia de lo que estamos hablando, que me parecía que como recurso, y esto suena un poco frío, pero bueno, estamos en esta conversación posterior, yo en ese momento no lo entendía así, luego lo fui entendiendo así, de algún modo uno introduce a la gente en esta historia, pues a través de un caso que yo creo que tiene como una connotación muy importante en nuestra discusión pública, social, sobre la violencia de género contra las mujeres, pero lo que va haciendo es conducir al lector hacia un problema de derecho administrativo. Y yo pensaba, si yo hubiera empezado este libro directamente contándole a la gente que esto va a ser un problema de derecho administrativo, creo que la gente habría abandonado inmediatamente, porque es que no hay nada más aburrido en el mundo que el derecho administrativo. Si yo me centrara en lo que este libro cuenta y hubiera empezado diciendo, bueno, esto es sobre las adiciones 2, 4 y 5 al contrato interadministrativo 1229 suscrito entre la Universidad Abierta a Distancia y la Secretaría Distrital de Movilidad, eso en un primer párrafo acabaría con el público, ¿no? Entonces, digamos que no quiero decir con esto que haya instrumentalizado o esté pensando en instrumentalizar la historia del feminicidio. Yo de verdad la estaba investigando, de verdad es parte del extravío emocional del libro, pero también creo que como recurso hace que ese acercamiento un poco más tentativo y más de aprendizaje que yo estaba viviendo como periodista, pues ayude a esa entrada luego a una cosa tan aburrida como el derecho administrativo. En tu experiencia personal, Juan, en ese contraste o en ese cambio de roles que tuviste en un primer momento como periodista, pero también como amigo al lado de la víctima y posteriormente en el otro rol de familiar, Sí. pero del lado de la defensa, ¿cómo sientes tú que cambió tu percepción respecto del proceso y sobre todo de esos objetivos que se buscan a través del proceso a los que hacías mención antes? No lo tengo claro, me estoy empezando a sentir en un examen de preguntas sofisticadas. No, es muy loco porque en el caso de Alejandra Díaz Lezama, mi amiga, eso se convirtió en un juicio mediático. Eso se mediatizó por completo y de hecho el archivo de City TV todavía existe y hay mucho material de las audiencias. Y pienso un poco en la naturaleza de los delitos, ¿no? Creo que la naturaleza del delito sí determina mucho de la temperatura y de la terminología y de lo que se está conversando, porque, bueno, por supuesto, ¿no? Ustedes saben que, voy a tirarme un farol aquí, existen los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, esos hechos determinan mucha de esa naturaleza o de cómo experimenta uno, por lo menos, el proceso. Y cuando los hechos jurídicamente relevantes son papeles, digamos, son los estudios previos de un contrato, son el contrato, son el objeto del contrato, son estas cláusulas y la conversación y la discusión es una discusión centrada como en lo que esos papeles dicen, pues un poco cualquier conexión emotiva con eso se apaga, pero cuando es tu padre y cuando es como la posibilidad de que él vaya a la cárcel en unas proporciones además un poco locas, porque yo un poco en el libro lo que cuento es que a mi padre siempre se le estuvo como investigando, interrogando sobre una cosa que se llama contrato sin lleno de los requisitos. Entonces, pues estaba un poco la discusión sobre si el contrato estaba bien hecho o no, y siempre la discusión era en esos términos, pero les digo, por años, ¿no? O sea, una conversación con fiscales por años, ¿no? Preguntando, pero este contrato, ¿por qué se hizo así? Y luego, de repente, de un momento a otro, en las últimas 2 semanas, cuando deciden imputarlo, suman un segundo delito, que se llama peculado por apropiación a favor de terceros. Ese delito sí da cárcel en serio. Contratos sin requisitos legales, pues es una cosa que medio puedes negociar, consideras declararte culpable para poder salir
del problema, pero peculado por apropiación a favor de un tercero es una cosa gravísima, porque eso significa que tú, como con voluntad, como con dolo, hiciste operaciones para que un tercero se quedara con una plata, y eso le pasó a mi papá a una velocidad que fue muy difícil para nosotros entender. Entonces yo no sé si esas son las cosas como procesales, pero esa es como la materia de lo que está en discusión, y digerir eso para mí sí fue muy fuerte, porque fue darse cuenta que dentro de las cartas de juego de la fiscalía están esta baraja de delitos, ¿no? Esta baraja de qué te imputo, qué no te imputo, y según lo que te impute tú entiendes una cosa, tú entiendes que te estoy presionando o no te estoy presionando, y todo eso me pareció muy difícil de asimilar y de entender, ¿no? Me acuerdo que la discusión y la conversación con el abogado de mi padre era, bueno, ¿cómo es posible que esto que era una preocupación y una cosa que estaba ahí, que de pronto un contrato se hizo mal, pasara a una imputación donde mi papá lo llaman cabecilla de una organización criminal, ¿no? Es decir, cómo de un contrato en el que te pudiste haber equivocado con la contratación pasas a eso, me parecía un salto retórico que yo solamente lo puedo entender como desleal, ¿no? Como que la fiscalía sí tiene unas capacidades para operar deslealtades o para operar lo que yo entiendo como unas trampas, pues en mi distancia, pues como hijo y como persona involucrada en esta historia. Juan, hay muchos temas en tu libro que me gustaría tratar. No creo que nos alcance el tiempo, la verdad, pero... Está bien, luego podemos salir a tomar una cerveza en la noche. Ya planillado. Hay un tema que me parece supremamente interesante desde el punto de vista, sobre todo de tu profesión, es el lenguaje. Sí. El lenguaje jurídico. Y el lenguaje jurídico como esa parte del pantano. Como el lenguaje jurídico puede precisamente hacer que el ciudadano sea parte del derecho penal y lo confunda cuando debería ser, de hecho, todo lo contrario. Uh-huh. El derecho penal, y dentro de los principios del derecho penal está que llegue a las personas, que sea entendible. El principio de legalidad que nosotros tanto proclamamos implica que la ley sea clara, uh-huh, que sea estricta, pero cuando uno ve un relato como el tuyo, entiende que el lenguaje que utilizamos logra todo lo contrario, uh-huh, y logra de hecho no solo una confusión, sino que tiene incidencia directa, uh-huh, en cómo se afronta un proceso. Sí. ¿Cómo ves el lenguaje jurídico? Pues yo no entendía nada de esto, ¿no? Por supuesto. Había leído a Foucault, pero para mí esto era como eso, como teoría de Francia o de franceses y de la prisión y todo esto. Pero bueno, aquí puedo contarles que dentro de mis múltiples conversaciones y entrevistas con abogados, uno de los abogados que entrevisté y con quien conversé fue aquí nuestro señor presente, Yesid Reyes. Y yo me acuerdo muy bien que Yesid es el que en una primera entrevista me dice, es que hay como dos escuelas, una que dice que existe el lenguaje jurídico y otra que dice que existe el uso jurídico del lenguaje. Y me hizo entender como muy rápidamente en esa conversación que ahí se jugaban muchas cosas de nuestra democracia definitivas, ¿no? Porque yo creo que si nuestra experiencia con la justicia es una experiencia separada por un lenguaje que hace que la gente piense o sienta que el lenguaje está ahí para trampearlo y para expulsarlo y para hacerle daño, pues la experiencia social democrática con la justicia es diferente. Si la gente entiende que ese lenguaje está ahí para explicarle o para poner en común una circunstancia, pues el juego es muy diferente. Luego, en esa entrevista yo tomé la nota y creí entender algo, pero luego me tocó ir a buscar libros para leer sobre eso y entenderlo. Y definitivamente, Camilo, yo creo que este libro, a mí me gusta pensar, ahora después de las distintas presentaciones y todo lo que ha pasado con él, me gusta pensar que al final es un libro en el que yo uso el lenguaje narrativo, el lenguaje poético, si quieren, el lenguaje de la divulgación hasta cierto punto, pero al final de cuentas el lenguaje de la literatura, un poco para devorar el lenguaje jurídico o el uso jurídico del lenguaje y escupir otra cosa. Yo en el libro hay una cosa que está en la página 195, que es un QR que lo conduce a uno a otro documento. Ese documento son 10.000 palabras en donde yo hago una especie de análisis del discurso, una especie de impugnación narrativa, la llamo yo, de la audiencia de imputación de cargos. Es la única en la que yo me ocupo porque, pues ya dije, este es un libro en el que no se trata el juicio de mi padre, sino los momentos preliminares. En esa deconstrucción, si quieren, yo creo que me costó mucho tiempo, mucho trabajo, pero creo que sí hice ese tipo de ejercicio como de que un lenguaje devore a otro, ¿no? Y yo creo que esta comunicación entre lenguajes, pues es una de las cosas que la literatura tiene como la facultad de hacer, y el arte en general, la expresión artística, ¿no? Como devorar realidades, devorar ciertas construcciones de realidad que hacemos a través del lenguaje y comunicar otra cosa. Entonces sí, para mí una de las cosas definitivas de este libro fue un poco como perderle el miedo
digamos, al lenguaje jurídico, ¿no? Y poder leer un artículo de la Constitución y decir, wow, los artículos de la Constitución se ve que tienen una voluntad de ser claros, ¿no? O sea, tienen una voluntad como de, esto no puede ser como una ley estatutaria, una cosa así como estos desarrollos ya mucho más complejos, sino que hay como una vocación de fuerza. Y luego eso, entender que uno como ciudadano tiene derecho, ¿no? A tratar de preguntarle a ese lenguaje qué quiere decir. Y eso se traduce, por ejemplo, en también ser capaz de presentarle un derecho de petición a un fiscal que te ha perseguido, que te ha investigado y preguntarle cosas. Eso es, yo creo que de las cosas más sabrosas del libro y de las que más miedo me dio, que fue como entrar en comunicación con este fiscal Setien y hacerle preguntas. Nunca me contestó por fuera de su protección de su lenguaje jurídico. Yo traté de llamarlo a mi lenguaje, pero sí, yo creo que este libro en parte es una especie de confrontación entre lenguajes. Y yo creo que es muy claro en la práctica jurídica cuando estás frente a un abogado que quiere que tú entiendas y que quiere hacer un uso del lenguaje jurídico, y cuando estás frente a un abogado que quiere usar el lenguaje para enredarte y para confundir las cosas, ¿no? Yo creo que esa es una diferencia democrática crucial, y yo creo que eso es un poco lo que ha pasado con la historia de este ex fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que tiene fama de ser muy inteligente y también tiene una realidad muy clara de un sujeto muy, muy tramposo y muy capaz de usar todos estos vericuetos para aprovecharse en función de sus intereses privados. Juan, tú nos hablas en esta conversación sobre el lenguaje y tu ejercicio por desnudar el derecho a una expresión que sea mucho más accesible. Y cómo de eso se crea un producto artístico que al final va a generar unas emociones distintas en cada una de las personas que se acerquen al libro. Sí. Pero ¿cuáles son las ideas, las emociones a las que pretendes hacer eco en la gente? Tú decías, yo no quiero que este libro sea exclusivamente sobre la historia mía y de mi familia, sino que contribuya a una percepción social sobre la justicia penal, sobre la justicia en general. Sí, ¿no? sí. Cuéntanos un poco más cuál es tu invitación a la gente que se acerca al libro en relación con lo que quieres que sientan y la idea que quieres que resuene en ellos después de leerlo. Sí, buenísima pregunta, Valentina. Y a las políticas públicas, ¿no?, de la justicia. Mira, a mí me interesa, por ejemplo, en términos concretos y emocionales, que se construya una cierta conciencia pública sobre la detención preventiva, que yo creo que eso es una discusión grande. Yo creo que en este país, a través de los medios, a través de las reacciones, somos muy dados a dejarnos llevar por el populismo punitivo, ¿no? Esta idea como de, ¿pero por qué lo sueltan? ¿Pero por qué está en la calle? ¿Pero si es un ladrón? ¿Pero si mostró un cuchillo? Y yo creo que hay poca digestión y poca capacidad pública para conversar y entender todos los costos y todas las implicaciones que tiene, pues, el encarcelamiento de una persona, y en este caso de detenciones preventivas, ¿no? Es que la detención preventiva es una cosa que yo no tengo el vocabulario para expresarlo, pero creo que hay un montón de cortes y de nociones internacionales que dicen que pues debe usarse poco, ¿no? Y en Colombia creo que se hace un abuso de ella, creo que estadísticamente está estudiado. Por otro lado, me interesa mucho construir emoción y discusión pública sobre la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que aquí somos un país completamente volcados al presidencialismo, a la idea de que el Poder Ejecutivo lo tiene todo, es el Poder Supremo, y creo que hay poca interrogación y poca veeduría periodística sobre el papel de la Fiscalía General de la Nación. Creo que hablando con muchos periodistas, la fuente judicial es una fuente muy importante para ellos, es una fuente inagotable de noticias pandas, y por lo tanto yo creo que hay poca veeduría. Yo creo que la hubo ahorita en la última transición. Yo creo que pasamos de dos fiscalías tan paupérrimas, tan peligrosas, tan utilizadas, que creo que al final de la gestión de Barbosa sí hubo una conversación pública mucho más seria sobre una cosa que aquí el profesor Reyes ha discutido mucho en sus columnas, que son, por ejemplo, los indicadores de la Fiscalía, ¿no? La manera como se evalúa su gestión. Fue sorprendente para mí a través de derechos de petición descubrir que pues hay un montón de cosas que la Fiscalía hace que no están medidas ni controladas. Por ejemplo, el número de veces que la Fiscalía pide una medida de aseguramiento intramural y las veces que los jueces las conceden o no. Ese es un indicador que no existe. Entonces, ¿cómo puedes llevar cálculo del abuso de esa posibilidad si no llevas un indicador claro de gestión que muestre eso? Y finalmente, una tercera cosa que te podría decir, pues es que yo creo que, esto no lo digo yo, lo dice un poco la sociología jurídica que lo ha estudiado, vivimos en lo que llaman la era del encarcelamiento masivo, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad hemos encarcelado tanta gente, y es muy claro que intentamos a través de ese encarcelamiento controlar una cantidad de asuntos sociales que no sabemos resolver de otra forma. Y yo creo que este libro también quiere un poco, pues no romantizar ni mucho menos a la población carcelaria, pero sí la población carcelaria es una población que no le importa a nadie. O sea, ¿cuántas décadas de declaraciones de estas de la Corte Suprema de Justicia, perdón, de la Corte
Constitucional, no sé cuál es la que la hace, de este asunto de violación de derechos humanos sistemáticas en las cárceles, y nunca lo podemos resolver, pero en parte es porque a nadie le interesa resolverlo. Y luego aparece una propuesta de un ministro de Justicia como el actual sobre una humanización de las cárceles y no hay espacio en la conversación pública para eso. Inmediatamente los medios de comunicación son, pero usted lo que quiere es ayudarle a los presos, a los delincuentes, un gobierno para los delincuentes, y lo que están pidiendo, por ejemplo, es madres, cabeza de familia, delitos no violentos, que no vayan a detención intramural, ¿no? Cosas así que yo creo que podrían escucharse y entenderse, pero no, como que cerramos el espacio y no hay espacio para eso. Entonces yo creo que este libro un poco es una pequeña experiencia para pensar por lo menos en estas 3 direcciones que acabo de plantear. Ya has tocado varias veces el tema de las cárceles y ese es un buen punto porque la nota distintiva del derecho penal frente a los demás derechos es justamente la pena, y la pena suele ser asociada, especialmente en países de América del Sur, con privación de la libertad, es decir, con cárcel. Y pues, lo primero que uno debería preguntar, si se preguntan los penalistas, hay mucho debate sobre eso, es ¿y para qué la cárcel? ¿Qué sentido tiene la cárcel? ¿Qué sentido tiene imponer penas? Porque tiene que cumplir alguna finalidad y algún propósito. Las personas cuando se comete un delito suelen también pedir intuitivamente cárcel, que las personas vayan a la cárcel, que aumenten las penas, que es lo que da lugar a todo este movimiento de populismo punitivo. Y cuando uno pregunta para qué quieren que la gente vaya a la cárcel, es un tema de venganza, pues algunos sienten cierto pudor y dicen, no, es que eso se trata de resocializar las personas. Más porque es un discurso que se escucha por ahí que porque mucha gente lo entienda qué quiere decir con resocializar. Y por eso resulta útil la doble posición en la que has estado aquí. Probablemente tenías una idea antes de todo el problema jurídico de tu padre, de lo que era la subcultura penitenciaria, y ahora con absoluta seguridad tienes una idea distinta porque tuviste que visitarlo junto con tu familia varias veces. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de lo que eventualmente pensabas que era el sistema penitenciario colombiano antes y después del problema jurídico de tu padre? Sí, pues yo creo que yo vivía en esa distancia y en esa ignorancia construida básicamente de que el IMPEC es esta máquina de corrupción, ¿no? Pero luego en el libro, podemos contar esto también, yo me detengo en algunos momentos en uno de los guardias, en un guardia del IMPEC, y yo tomé la decisión un poco de escoger a este guardia y de contar su historia, porque es muy clara la forma como él está en una estructura en donde si no negocias y si no tienes cuidado, pues básicamente te aniquilan, ¿no? Yo recuerdo que hace unas semanas, hubo esta especie de emergencia carcelaria a raíz de que habían guardias del IMPEC que estaban siendo asesinados, ¿no? Que estaban siendo perseguidos y tal, porque un guardia del IMPEC pues es un sujeto, un servidor que gana muy poco y que sale de la prisión a su casa y que no tiene ninguna protección. Y en estas maquinarias de criminalidad en Colombia, las cárceles son esta especie de lugar donde se asienta, ¿no? Como la posibilidad de otra operación, una operación financiada en parte por el hecho de que el Estado les está dando de dónde dormir y dónde comer. Me acuerdo muy bien que apenas llegamos a las visitas, todo el mundo empezó, bueno, ABC de las cárceles, directorio de extorsiones, entonces tengan cuidado con su teléfono, con las fotos que les tomen, ¿no? Era toda una cosa de intimidación muy, muy brutal. Nosotros, por fortuna, estuvimos en un patio en el que hay unos ciertos privilegios, los privilegios de la reclusión especial, que implican el riesgo de haber asumido un servicio al Estado, ¿no? Y por lo tanto de servidores públicos. La gran mayoría realmente eran policías y soldados, pero la información que tienes de estas cárceles que quedaron a medias, de estas celdas de 3x4 en donde duermen 10, 12, 16 personas, hay una degradación humana muy, muy fuerte que hace que uno poco a poco, si lo estudia, vaya entendiendo que ahí lo que se está haciendo es degradar aún más al ser humano, y un ser humano pues más degradado es una persona que luego no tiene nada que perder, ¿no? Y saldrá de la cárcel y seguirá en un juego en el que no ha podido construir nada y por lo tanto pues ese ideal de la resocialización no se concreta. En fin, es una cosa muy, muy loca, ¿no? Yo creo que yo tenía un poco una visión panda del IMPEC, y luego quizás lo que más me interesaba en medio de la historia y de la comprensión era como darse cuenta de una frase que alguna vez alguien me dijo allí en la cárcel, uno de los guardias, que me dijo, pues sí, el IMPEC, yo sé, tenemos fama de corruptos, pero es la corrupción más democrática.
me dijo, que existe en el país, porque es como que hay tarifa para todo, o sea, hay una tarifa diferencial, ¿no? Y me parecía muy loco, ¿no? Esta especie de asentamiento de la realidad, ¿no? Como nosotros aquí cobramos por todo porque pues es que esa ya es la lógica instaurada, pero cobramos diferencialmente, o sea, al man que solo tiene una cosa para los tintos para que pueda entrar el café y la greca, pues le cobramos como impuestos en función de sus posibilidades, y eso, no sé, parece perverso y lo que sea, pero me pareció un principio de realidad muy importante también de pensar. Entonces yo, por ejemplo, en el libro, pues no es como que le tire a la institución IMPEC ni a los guardias, sino que trato un poco de pensar la historia de uno de ellos que ha ido y venido y se ha metido en miles de problemas. De hecho, está en un proceso también porque se le escaparon 2 detenidos y se le escapan, es la teoría de su defensa, porque ellos estaban en un lugar de reclusión que le hacían entender al guardia que estaban en baja seguridad, es decir, que ellos ya estaban a punto de salir. Entonces él asume que como ya estaban en baja, pues no hay mayor riesgo porque estas personas, ¿por qué se van a volar si están en un proceso de paz y en 6 meses van a salir? Resulta que estaban mal asignados. Estos eran 2 personas que estaban ahí en un lugar de reclusión de baja seguridad, pero que no estaban en el proceso de paz. Entonces, por lo tanto, sí tenían una motivación para salirse. Entonces, el guardia, pues, no estaba, digamos, tan pendiente y estas personas se le escaparon. Claro, él obviamente está, pues, imputado por ayudarles a escaparse, pues, él dice que no. En fin, es como que cada una de estas cosas son unos dramas muy, muy locos que uno, por supuesto, no puede terminar de entender ni pondría la mano en el fuego por nadie. Pero sí, digamos que yo te diría, Yesid, que para mí lo más sorprendente fue como un poco humanizar el IMPEC, si quieres, ¿no? Como darse cuenta que esa guardia pues también le toca muy bravo, o sea, vos en una cárcel, la cárcel La Ternera, por allá en Cartagena, creo que eso, en Riohacha, de una organización delincuencial en un pabellón de 1.000 personas, 800 controlado por ellos, que te dicen, usted éntreme la plata, usted éntreme la nómina, y el guardia le dice, no, yo no le entro la nómina porque pues no se la puedo entrar, y el problema en el que te metes si no le entras la nómina, no sé, es como estás entre la espada y la pared, ¿no? Entre las obligaciones del Estado y al mismo tiempo toda la presión delincuencial que pones en esas cárceles, no sé, es como una cosa difícil de vivir. Juan, hay una constante en tu libro y es la descripción que progresivamente vas teniendo, bueno, tu padre, su abogado y tu familia, con el sistema de justicia. Narras el contacto de tu padre con los fiscales del caso, con los 2 o 3 fiscales, de hecho 3 fiscales que toman su caso, en el IMPEC, en la cárcel, y la impresión que uno le da, tal vez como lector, pero también dentro del mundo del derecho penal, es que hay una deshumanización del dolor. Las personas que estamos dentro del derecho penal a veces no nos damos cuenta del dolor que produce el derecho penal. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que pues lo que está en juego es ese valor tan dado por sentado y tan crucial como la libertad, ¿no? Yo creo que uno no tiene mucha claridad de eso qué significa. A mí hay una cosa que me pasaba muy, muy extraña, y es que, bueno, mi padre lo detienen, pues uno llora, uno se preocupa, empieza como la conversación con los abogados le dicen unas cosas muy extrañas. Creo que el abogado de mi papá nos decía cosas como, bueno, ahora tienen que tener mucho cuidado porque mucha gente se les va a acercar. Porque una persona detenida es una persona en necesidad y por lo tanto su familia gestiona esas necesidades, entonces va a haber gente que se les va a acercar para ofrecerles cosas. Yo no entendía qué significaba. También me dijo, el problema de aquí es que es más difícil defender a un inocente que a un culpable. Entonces esas ideas también me parecían a mí como muy extrañas. Y todo esto, por ejemplo, conducía a que, bueno, yo lo iba a visitar, le llevaba algo de comida, salía, quedaba muy triste, pero al otro día lo superaba, había que seguir adelante. Y no sé, en una noche de esa semana yo salía a comer con alguien y me sentaba y le echaba aceite de oliva a la ensalada, y cuando le echaba el aceite de oliva, como que mi cerebro decía, él no tiene aceite de oliva. Y era como, ¿no? Como estas precariedades y estas cosas que él no tenía, y me destruía inmediatamente. O sea, me ponía a llorar y me destruía, porque sí es como esta comprensión de que una persona cercana, ¿no? Con la que tienes estos vínculos afectivos tan fuertes, está precarizada en su existencia, ¿no? Está disminuida, está apocada, está violentada en su individualidad, sobre todo si tienes como un trazo o una experiencia de injusticia, ¿no? Yo creo que yo no tenía ni idea de nada de derecho penal, no entendía bien casi nada, pero estando en esa audiencia de imputación, tú sí te das cuenta que hay algo que están agrandando, ¿no? Que hay algo que hace parte probablemente del trabajo de los fiscales, y yo creo que la deshumanización y un poco la degradación del nombre de mi padre empieza ahí, en esa capacidad retórica de esa audiencia de imputación de conectar cosas y de decir cosas que van construyendo realidad, ¿no? A mi padre en su audiencia de imputación de cargos le presentan informes de policía judicial que dicen que él estaba en un lugar para probar como su capacidad de interferir, porque a él finalmente lo detienen porque supuestamente puede obstruir la justicia, cuando es un delirio. Luego entendí, o sea, esto es un problema
de papeles, los papeles están recogidos, las pruebas están materialmente organizadas, se va a discutir alrededor de papeles cuál es la justicia que puede obstruir, ¿no? Cuál es la prueba que puede alterar si los papeles ya estaban recogidos. Y le presentan informes de policía judicial, un poco para esa narrativa de que él podía obstruir la justicia, que dicen que él estaba en la Secretaría de Movilidad un día que coincide con que ellos llaman a una abogada y la abogada no viene. Y resulta que mi papá no estaba ese día ahí, estaba en otro lugar. Y nosotros pudimos probarlo con 48 horas apenas para responder. Entonces yo pensaba, Dios mío, si a mi papá le hacen esto, ¿qué le pueden hacer a la gente? O sea, la gente que no tiene capacidades para defenderse, que no tiene como conciencia de lo que está en juego o que tiene miedo. Entonces, no sé, sí es como que yo entiendo la necesidad de las herramientas que le damos a todos estos fiscales y a este sistema para que pueda operar porque está enfrentándose y jugando contra delincuentes peligrosos, pero al mismo tiempo esa es una tensión muy difícil de calcular porque el abuso de esas herramientas de manera sistemática y masiva es muy peligroso. O sea, un Estado, un poder judicial, una Fiscalía General de la Nación tomada por alguien que tiene como plan confundirnos y sistemáticamente producir unos resultados a partir de unas estadísticas y unos números y un poco por una ficción que necesita construir, me parece una cosa de una capacidad de degradación muy, muy grande. Entonces, pues está mi historia personal y como la sensación de lo que le pasó a mi padre, pero también hay como una preocupación estructural, ¿no? Por lo que puede ser el abuso del aparato de acusación del Estado. Bueno, muchas gracias, Juan, Yesity y Camilo. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, hablando sobre literatura y derecho penal, invitando a quienes nos escuchan a leer Recuperar tu nombre, a reflexionar sobre el lenguaje jurídico, sobre la justicia, a ponerle una cara al crimen y al castigo del que hablamos en este podcast. Gracias también a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a seguir la cuenta @derpenalUSC en X, Instagram y LinkedIn. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.